El libro de los Hechos es el segundo volumen de una obra unificada de dos partes que hoy llamamos Hechos de Lucas. Estos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien estaba viajando con Pablo y su compañero de trabajo. Esto queda claro en la introducción del primer libro donde Lucas dice, produje mi primer volumen. Ese es el Evangelio, sobre todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora Lucas está dando una pista de lo que trata el libro de los Hechos. El volumen 1 fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El volumen 2 será entonces lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, lo cual conduce a un punto realmente muy interesante sobre el nombre tradicional, pero no original del libro, los Hechos de los Apóstoles. Si bien los distintos apóstoles aparecen en la mayoría de estas historias, el único personaje que unifica toda la historia de principio a fin es el mismo Jesús, actuando directamente o por medio del Espíritu Santo. Y así el libro sería nombrado de manera más exacta Los Hechos de Jesús y el Espíritu. La introducción del libro relata cómo el Jesús resucitado pasa 40 días con los discípulos enseñando acerca del reino de Dios. Esto se conecta de nuevo a la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús afirmó que él estaba restaurando el reino de Dios sobre el mundo, comenzando con Israel. Entonces llamó a Israel para vivir bajo el reinado de Dios, siguiéndolo, y fue entronado como rey cuando dio su vida. Y luego venció a la muerte con su amor. Y así, el libro de los Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Así que él promete que el Espíritu pronto vendrá y los sumergirá en su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas claves de los profetas del Antiguo Testamento, que el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu Santo, vendría y establecería su residencia entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice, cuando esto suceda, el Espíritu Santo facultará a sus discípulos a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A partir de aquí, Jesús es tomado de su vista y una nube en una imagen sacada del libro de Daniel capítulo 7 que muestra cómo Jesús ahora se entrona como el Hijo del Hombre que se reivindicó después de haber padecido y ahora comparte el dominio de Dios sobre el mundo. Y así, Él promete que regresará un día. Los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen directamente de este capítulo de apertura. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo con el Espíritu a salir al mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reinado. La historia comenzará con ese mensaje, extendiéndose en Jerusalén y luego en las regiones vecinas de Judea y Samaria, llena de gente no judía, y luego a partir de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo va a centrar en la primera mitad del libro. Así que la sección de enfoque de Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando todos estos peregrinos judíos de todo el mundo antiguo se encontraban en la ciudad. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos como un gran viento y algo parecido a las llamas aparece sobre la cabeza de cada persona. Y juntos comienzan a anunciar y a contar las historias de milagros de Dios y estaban hablando en idiomas que no conocían anteriormente, pero todas las personas allí reunidas entienden perfectamente. Ahora, con el fin de ver lo que Lucas está destacando en esta historia, es crucial para ver las raíces del Antiguo Testamento de todas esas imágenes. Así que, primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias sobre Dios y su gloria, presencia ardiente, llenando el tabernáculo y el templo. Y también está conectado a las promesas proféticas que Dios vendría a vivir por su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Y así en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a habitar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la nueva familia del pacto de Jesús, el pueblo de Jesús, que se conecta a la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Por lo tanto, los profetas prometen que cuando Dios vino a habitar en su nuevo templo, Él sería la reunificación de todas las tribus de Israel bajo el reino mesiánico, y que las buenas nuevas del reino de Dios saldrían y se anunciarían a las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional multitribu del pueblo de Israel, que estaban allí en Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Y así, los apóstoles siguen llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles responden, formando nuevas comunidades de generosidad y de adoración y de celebración, pero no todo el mundo está celebrando. A partir de aquí, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó hostilidad de parte de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico muy bonito, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de los seguidores de Jesús, se están reuniendo todos los días en los patios del templo y de casa en casa. Ahora bien,
Entre esos avisos hay dos historias sobre Pedro y los otros apóstoles curando a la gente en los patios del templo, solo para ser detenidos por los líderes del templo, seguido cada vez por el discurso de Pedro, afirmando que Jesús es el verdadero rey. Y en el centro de todo esto está la historia de los seguidores de Jesús que donan propiedad y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es realmente bueno, pero parece un poco al azar que Lucas lo esté mencionando, hasta que te das cuenta de que era una práctica que se describe en las leyes del Torá y se suponía que estaban pasando mediante el templo de Jerusalén y sus líderes. Por lo tanto, el punto de Lucas aquí está claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén, que sea un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la presencia y la generosidad y la sanidad de Dios. Y este conflicto entre los dos templos, que culmina con Hechos capítulos 6 y 7, es la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, lo que requiere más líderes, y uno de ellos, Esteban, es un testigo audaz para Jesús en Jerusalén, y él termina siendo arrestado. Y es acusado de hablar en contra e incluso amenazar el templo, y así Esteban aquí da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel han rechazado siempre los mensajes que Dios les envió, incluyendo a Jesús y ahora sus discípulos. Por lo que los líderes de Jerusalén están enfurecidos, asesinan a Esteban y lanzaron una ola de persecución en contra de los seguidores de Jesús que impulsa a la mayoría de ellos fuera de la ciudad. Pero tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en realidad en el medio por el cual el pueblo de Jesús ahora son enviados hacia Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recogido un grupo diverso de historia que muestra cómo en su mayoría judía, basada en Jerusalén, la comunidad de Jesús se convirtió en un movimiento internacional multiétnica. Así que primero es la misión de Felipe en Samaria. Es la tierra de los odiados enemigos de Israel y muchos de ellos vienen a seguir a Jesús. A continuación tenemos la conversión de Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo. Él era el enemigo jurado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y luego se convirtió en un defensor apasionado en favor de Jesús. La siguiente es la historia de Pedro, teniendo una visión acerca de cómo Dios nos considera a la gente no judía ritualmente impuros o indignos de unirse a la familia de Jesús. Y así Pedro, que está conducido por el Espíritu a la casa del soldado romano, lleno de gente no judía, y todos ellos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se manifiesta poderosamente sobre ellos, así como lo hizo con los discípulos judíos anteriormente en el capítulo 2. Estos temas se dan cita en la fundación de la iglesia de Antioquía, la más grande, la ciudad más cosmopolita de la parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, fue junto con Pablo para ayudar a dirigir esta comunidad de la iglesia. Y así se convirtió en la primera gran iglesia multiétnica en la historia. Fue donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Y así vemos la comisión de Jesús que se hace realidad. Y esto nos lleva al resto de la historia de Lucas. Pero por ahora, esta es la primera parte del libro de Hechos.